Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de Mushoku Tensei. Sino de J.K. Rowling y Rifujin Magonote. Este fic está hecho con el fin de entretenimiento, y puede contener escenas para mayores de 18 años. Así que velo bajo tu discreción. Capítulo 13. El fracaso en Rikarisu. Después de haber matado a la cobra de capucha roja, nuestro grupo regresó al gremio de aventureros. Como siempre, nos reunimos con Jalil fuera del edificio para intercambiar nuestras tarjetas de tareas. También entregamos los colmillos y la piel de la serpiente, y elaboramos nuestras historias para asegurarnos de que fueran consistentes. Había una gran cantidad de cosas para llevar esta vez, así que por una vez todos nos dirigimos al gremio, incluso Biskel. Pero, en el momento en que pusimos un pie dentro, Nokopara se nos acercó. Se sentía seriamente como si el tipo nunca se hubiera ido de este lugar, o nos hubiera dejado solos. Si seguía así, Snape no dudaría en impericiarlo, u obliviarlo. Hola. Parece que has estado cazando una presa muy interesante. Son esas escamas de cobra de capucha roja que veo. Eché un vistazo a Jalil y con una seña le pedí que me contara la historia que habíamos elaborado de antemano. No era necesario que Nokopara lo supiera, pero era mejor mantener las apariencias. Sí, así es. Tuvimos suerte y nos topamos con la cosa cuando ya estaba muy débil. Ustedes dos derribaron una capucha roja, ¿eh? Nokopara miró a Jalil con algo que parecía una sonrisa condescendiente en su cara de caballo. Pero eso solo hizo que le diera un escalofrío a Severus. Había algo raro en el hombre caballo hoy. Eso porque nunca fue despectivo, siempre fue todo alegre y buena charla, incluso cuando mandaba a la mierda, pero hoy parecía que planeaba algo. Encontramos los cuerpos de los chicos de los Super Blazers, antes de toparnos con la capucha roja. Deben haberla ablandado antes de morir. ¿Qué? Espera, ¿dices que Blaze está muerto? Sí. Maldita sea. Supongo que así es cuando te encuentras con una cobra capucha roja. Dijo Nokopara, con un resoplido desinteresado, aunque sus ojos decían otra cosa, pero el caballo siguió con su charla. Aún así, aunque estuviera debilitado, es difícil imaginarte a ti y a Biskel derribando a uno de esos monstruos. Bueno, no solo lo debilitó, en realidad. Estaba casi muerto. Quiero decir, casi se podría decir que estaba muerto. Todavía estaba respirando, sí, pero básicamente estaba muerto, ¿sabes? Dijo Jalil, hablando un poco rápido, haciendo que su logro sonara incoherente. Pero afortunadamente logró pasar de lado a Nokopara para dirigirse al mostrador. Nokopara no parecía estar satisfecho todavía, sin embargo, dejó a Jalil para centrar su atención en nosotros. Entonces, ¿han vuelto a encontrar una mascota perdida, o qué? Sí. El buen maestro Jalil nos ha enseñado algunas técnicas excelentes para localizar animales perdidos. Creo que deberíamos dedicarnos a poner un negocio de encontrar mascotas, a este paso que vamos. Dije, intentando algo del estúpido humor de Albus Dumbledore, pero fracasando miserablemente. Nokopara solo se quedó mirando. Algo se sintió un poco raro en esta conversación. Traté de escabullirme y salir rápidamente, como lo había hecho Jalil, pero justo cuando empecé a moverme, Nokopara puso su brazo alrededor de mis hombros de una manera extrañamente íntima, y se inclinó hacia mí para susurrarme al oído. Así que, dime, ¿cómo, exactamente, estabas cazando mascotas fuera de la ciudad? Por un instante, dejé de moverme. Pero mi expresión no cambió. Porque esta era una situación que había planeado. Solamente nos había visto salir de Rikarisu. Podría hablar de eso a mi manera. Bueno, los guardias tienen que ocuparse de otros asuntos, y cuando menos vean, por ahí pasó una mascota perdida. Yo y mi equipo decidimos ver por fuera de la ciudad. En una de las tantas cosas que me enseñó Jalil. Buscar fuera de la ciudad. Oh, ¿en serio? ¿Y entonces qué? Esta vez, Nokopara agarró firmemente a Jalil por los hombros. El lagarto solo había logrado avanzar un poco, pero no lo suficiente para salir del rango de agarre de Nokopara. Y, por casualidad, Jalil, esa cobra de capucha roja, también está dentro de la ciudad. De acuerdo. También había visto a Jalil y a Biskel por la ciudad. En otras palabras, estábamos en problemas. Eso es bastante curioso, pero cosas como estas suelen pasar. Tal vez solo deberías trabajar en vez de quedarte vigilando a la gente, ¿sabes? Dije. Vale, había pensado en este escenario. Tuvimos algunas opciones para lidiar con ello. Por ejemplo, podría culpar de todo a Jalil.
Si yo insistiera en que nos obligó a hacer un trabajo peligroso y de alto rango, en contra de nuestra voluntad, podría salir de la crisis inmediatamente. Pero no iba a seguir ese camino. Si lo hiciera, Ruigert, el señor de la alta moral de guerrero, ya los consideraba de su grupo, si había que creer en sus palabras en el bosque. Y no quería ocasionar una lucha de ideales con Ruigert, y menos con este imbécil fastidiando. Vamos, muchachos. Solo confiesen ya. ¿Por qué no lo hacen? Jump, confesar. Bueno. No sabía que usted fuera muy religioso, señor Nocopara, pero debo admitir que yo no lo soy. ¿A qué se refiere, exactamente, con eso? Le pregunté. ¿Acaso hemos hecho algo malo? Únicamente ayudamos con el trabajo que P. Junters no es apto para hacer, pero nosotros sí, y P. Junters ayudó con el nuestro, que aunque podamos hacerlo, es mejor para nosotros estar por ahí fuera cazando monstruos, que buscando un gatito. ¿Es tan grave ayudarse entre los aventureros? ¿No hiciste tú lo mismo el primer día que estuvimos aquí? En lugar de aferrarme a mentiras, y a las historias fantásticas, decidí probar el enfoque de decir la verdad. Había revisado las reglas del gremio por segunda vez, hace un tiempo, y definitivamente no había ninguna regla clara en contra de lo que estábamos haciendo. Por supuesto, eso no significa que el gremio esté de acuerdo con ello. Uno no puede hacer lo que quiere, solo porque no sea técnicamente ilegal. Pero tampoco estaba seguro de si habíamos cruzado la línea de un comportamiento inaceptable. Más vale que intentemos insistir en que no hemos hecho nada malo. ¿Hablas en serio, chico? ¿Alguna vez pensaste en lo que pasaría si un par de idiotas empiezan a hacer esa mierda también? En realidad no, ¿qué pasaría? Dije, haciéndome el tonto. Los trabajos empezarían a venderse al mejor postor. Todo el maldito punto del gremio desaparecería. Podría insistir en que no nos pagábamos el uno al otro por nuestras tareas, pero eso probablemente no funcionaría, ¿verdad? Bien, supongo que técnicamente se podría clasificar esto como una forma de comprar o vender tareas de gremio. Este tipo es más listo de lo que parece. Para estar seguros, si nuestros métodos se hicieran más comunes, probablemente empezarías a ver a algunas personas vendiendo sus trabajos para obtener un beneficio fácil. Por ejemplo, alguien podría aceptar todos los trabajos de rango D, disponibles a la vez, y luego venderlos de manera fragmentada a los otros grupos de rangos E, B, y E. El vendedor obtendría un flujo constante de dinero en efectivo, y eventualmente ascendería en las filas, puesto que los grupos que hicieron esos trabajos tendrían que dárselos a quien originalmente los aceptó, y quien hiciera esto, ganaría mucho, todo sin mover un dedo. Por supuesto, con ese enfoque, terminarías fallando cualquier trabajo que no pudieras vender. ¿Por qué te importa, Nocopara? No te estamos causando ningún problema, ¿verdad? Al parecer eres más útil como detective que aventurero, ¿no? Dije, en un siseo. ¿Seguro que quieres usar ese tono conmigo, chico? Estás en una encrucijada ahora mismo, mira, escúchame tú también, Jalil. En ese momento, Nocopara me agarró por el frente de mi bata, y me levantó del suelo. Mirando detrás de mí, agité la cabeza hacia Eris y Ruigert, cuyos ojos parpadeaban de ira, y Eris estaba poniendo la mano en la empuñadura de su espada. Pero tenían que detenerse ahora mismo, necesitaba que se quedaran al margen y que no hicieran tanto revuelo. Esta conversación aún no había terminado. Y este imbécil pagaría por esta osadía. Era difícil interpretar la expresión de Nocopara, con todo eso de la cabeza de caballo. Pero tuve la impresión definitiva de que me miraba fijamente. Si tanto te preocupas por tu estatus de aventurero, será mejor que me traigas 2 monedas de hierro al mes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un hombre preocupado por el buen funcionamiento del gremio y la sociedad, que solo era muy empalagoso, o solo un extorsionador en potencia. Aunque Severus tenía mucha cola que le pisaran por sus acciones, no tenía tiempo para lidiar con este tipo. En cualquier caso, ahora sabía por qué Nocopara se quedaba todo el día en el gremio. Obviamente, estaba muy atento a los aventureros que cometieran algún desliz, o fueran lo suficientemente ingenuos para poder sacarles dinero en efectivo. Parecía una línea de trabajo agradable y fácil. ¿No podría denunciarlo por chantaje o algo así? No, eso significaría exponer mis propias acciones también. Ustedes están haciendo buen dinero estos días, ¿correcto? No debería ser un problema pagar tal suma. Oh. Vaya situación más desafortunada, pero Nocopara, tengo que hacerte una pregunta, ¿está bien? Hablé en un tono amistoso, por lo que no pudo rechazar mi pregunta. ¿Cuál es?
Supongo que lo que hacemos, probablemente, sería clasificado como vender un trabajo, ¿correcto? Sí, por supuesto. Te abofetearían con una buena multa y te arrancarían la tarjeta si se enteraran. ¿No te gustaría eso, cierto? No. No. Nosotros, no queremos eso, pero no tenemos esa cantidad de dinero a mano ahora mismo, así que, ¿podemos Jalil y yo ir a entregar nuestros trabajos? Claro, lo que sea. No huyas, ¿de acuerdo? Ay, parece que ya has tenido bastante experiencia de antemano, ¿verdad? Dije, volviendo a usar un tono amable y palabras que no usaría Severus Snape. Ante esto, Nocopara solo relinchó. Este tipo no era tan listo después de todo, aparentemente. Jalil y yo nos separamos de Nocopara, para dirigirnos al mostrador. Hey, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, amigo? Preguntó un nervioso Jalil, a punto de perder los estribos. Amigo. Jalil. Tienes que actuar como si nada estuviera mal. Dije, tratando de tranquilizar a la lagartija. Después de haberle ofrecido a Jalil esas vagas instrucciones, le hice señas a Biskel para que viniera y se uniera a nosotros. Pasamos nuestras tarjetas de tareas, completando el trabajo y recibiendo nuestras recompensas. Pero antes de salir del mostrador, también hice que disolvieran a Peri-Junters, y se unieran a The Addend. Este paso puede o no ser importante. No estaba seguro de cuán detallados eran los registros del gremio. Y en lo mientras, miré hacia el otro lado de la habitación. Miré hacia el otro lado de la habitación y vi a Ruigerd mirando a Nocopara con una mirada de muerte. Aunque hayamos roto las reglas del gremio, parecía que el arrogante intento de chantaje de cara de caballo, era una violación mucho más grave del código del guerrero. Ruigerd claramente estaba enojado porque intentasen extorsionar a sus compañeros con actos tan viles, cuando Nocopara parecía ser un buen tipo. O bueno, había intentado aparentar que lo era. Con un pequeño gesto, le hice señas a Ruigerd para que se reprimiera. Eris tampoco no parecía entender lo que estaba pasando. Si hubiera hablado la lengua del dios demonio, probablemente habría sido la primera en atacar a ese caballo odioso, y probablemente habría usado su espada, no sus puños. Cuando Jalil y yo nos reunimos con el grupo, Nocopara nos abrazó por los hombros como si fuéramos viejos amigos, él muy patán. Muy bien entonces. Paguen su pago de este mes, muchachos. Relinchó Nocopara, con una sonrisa salamera. Con una sonrisa forzada en la cara, Jalil empezó a entregar las 2 monedas de hierro que acababa de recibir, pero yo le agarré la mano para detenerlo. Solo una cosa antes de hacer eso. ¿Qué? Hazlo rápido, chico. Tengo una mecha muy corta. Oh claro, pronto la del super furioso será aún más corta. ¿Tienes alguna clase de prueba de que rompimos las reglas, verdad? El irritado. Teach. De Nocopara resonó en el vestíbulo. Nocopara comenzó sacando una lista de tareas que el de Addend había completado de los libros de registro del gremio. El empleado no le preguntó por qué quería esta información. Probablemente no era la primera vez que la pedía. Aparentemente, estaríamos usando esta información para hacer algunas visitas a nuestros clientes anteriores. Este bastardo. Realmente quería desfigurarlo a algo de lo que no se recuperaría nunca. Al final, Nocopara nos acompañó a los distintos clientes de The Addend. Snape hubiera pensado que era un idiota, de no ser por... Oh, y no se te ocurra atacarme en algún callejón trasero. Dijo Nocopara, sus ojos moviéndose de Ruigerd a Jalil. Sentí que la rabia en la cara de Ruigerd era bastante palpable, pero cara de caballo no parecía muy intimidado. Tal vez estaba acostumbrado a que lo miraran con desprecio los hombres que lo querían muerto. Que no deberían de ser pocos, si se ganaba la vida de extorsionar a la gente. Si muero, mis amigos irán directamente al gremio a denunciarte. Oh, y a diferencia de ustedes, falsos aventureros, yo soy el verdadero aventurero. Podría pelear con cualquier rango B, cuando quisiera. Tenía que asumir que la última parte era solo un farol. Ni siquiera Nocopara creía que podía con nosotros. 5 contra 1. Nos estaba arrinconando, sí, pero eso no significaba que el hombre tuviera ganas de morir. Aún así, esto parecía un poco descuidado de su parte. Habría llevado al menos a un guardaespaldas si estuviera en su lugar. Sería tan fácil obliviarlo al muy idiota, pero Severus quería que escarmentara un poco. Y eso porque no habían incumplido ninguna de las leyes del gremio. Con su jugada que había hecho. Bien, entonces, aquí estamos. El primer lugar al que llegamos fue una casa ordinaria, pero desconocida para mí. Cuando Nocopara llamó a la puerta principal, apareció una anciana de aspecto irritable. Tenía un pico de águila en la cara, y llevaba una túnica negra.
Un olor dulce y azucarado salía del interior de la propia casa. Sin duda la habíamos interrumpido en medio de un batido de Nerune Nerune. Un delicioso postre demoníaco a base de insectos, pero delicioso. Severus no lo sabía del todo, pero algo en ella le recordó a su madre Eileen, en su mejor momento. Estricta y sin tiempo para las estupideces. Aunque su madre jamás tuvo una nariz ganchuda o aguileña. La anciana nos miró con desconfianza al principio, pero al ver a Biskel, su cara se iluminó. Bueno, ahora. Si no es Biskel. ¿Qué es todo esto, querida? Me has traído una gran multitud hoy. ¿O son los otros miembros de Aden, Ruigerd? Nocopara observó nuestros rostros sorprendidos, y luego miró a la anciana, quien claramente solo reconoció a Biskel. Soltó un divertido gruñido, una desagradable sonrisa apareciendo en su cara de caballo. Lo siento, señora, pero no es un supet. La estafaron. ¿Qué? Mirando a Nocopara, la anciana resopló con desdén, como si viera algo raspado del suelo. ¿Y cómo me estafaron, exactamente? ¿Eh? Bueno, ellos... Biskel limpió la cocina de sus bichos muy bien. No hay nadie mejor que una sumeba para este tipo de cosas, que no. No he visto uno solo desde entonces. Por el sonido de las cosas, Biskel había lidiado con algún tipo de infestación de insectos aquí. Ahora que lo pienso, esta anciana coincidía con lo que sabíamos de uno de los clientes para los que Ruigerd la había observado trabajando. Mientras hagas el trabajo rápido y limpio, no podría importarme menos si uno de ellos es el verdadero de Aden. Nocopara no fue el único sorprendido por ese comentario, los ojos de Ruigerd también se abrieron de par en par. Incluyendo los de Snape. Eris seguía con una cara irritada, pero pareció entender un poco el ambiente. Escuche, señora, dicen que son un supet. ¿No le asusta que uno de esos monstruos? Silencio, hombre caballo. Demonios, soy una anciana. No me queda mucho tiempo entre los vivos, de todas formas. Si tuviera la oportunidad de conocer a un verdadero supet al final, lo aceptaría siempre. Los ojos de Nocopara se movieron con incertidumbre durante un momento. Pero luego se giró con fuerza hacia Biskel, frunciendo el ceño amenazadoramente. Biskel. Enseña tu tarjeta de aventurera. Biskel pareció sorprendida por la orden, pero luego una pequeña sonrisa se extendió por su rostro. Sacó su tarjeta y se la mostró a todo el mundo. La última línea, por supuesto, ahora dice, Grupo de Aden. Maldita sea. Estás bromeando. En este punto, Perry Junters ya no existía. Un examen de los registros del gremio probablemente habría revelado por qué. Y con un poco más de trabajo, la evidencia de nuestro rompimiento de las reglas también podría haber surgido. Pero al menos por ahora, esta prueba no le pareció a Nocopara para dejarnos en paz. Al diablo con esto. Vamos a ir a la siguiente. Con una pequeña sonrisa en la cara, lo seguí mientras se iba a la siguiente dirección de su lista. Todo el equipo se despidió de la anciana por su gran aportación. Para cuando visitamos a varias docenas de antiguos clientes, la cara de Nocopara había pasado de rojo a azul pálido. Mierda. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Todos con los que hablamos, tenían la impresión de que Jalil y Biskel eran miembros de The Aden desde el principio. Sus tarjetas de aventurero incluso respaldaban esa teoría. Incluso hubo un momento en el que nos sentimos bien cerca del final, cuando llegamos a la chica que había sido nuestra primera clienta. Había gritado de alegría y abrazado la pierna de Ruigerd. Lo siento, señor Nocopara, pero... no creo que podamos pagarte, si no puedes presentar ninguna prueba válida de nuestra violación a las reglas del gremio. Maldita sea, ¿por qué? Oh. Pobre caballo, y eso que todavía Severus no terminaba. Snape planeaba ir con alguna autoridad superior de Rikarisu, para reportar el comportamiento de Nocopara hacia nobles del reino Asura. Mientras me reía maliciosamente, el destino final en la lista de Nocopara se hizo visible. Era, aparentemente, la posada Garra de Lobo. Parecía que Jalil o Biskel habían aceptado algún trabajo extraño en el lugar donde nos quedábamos a dormir. Pero esto vino con un problema, y era que sería difícil engañar a Nocopara, si tuviéramos que lidiar con alguien que realmente nos conociera. Pero se tranquilizó al recordar que apenas habían hablado con alguien. Más que con el posadero. Probablemente, nos las arreglaríamos de alguna manera. Aquí. Son los últimos. Dijo un Nocopara muy tembloroso. Si nos salíamos con la nuestra, este imbécil no podría hacernos nada. Pero, dos personas emergieron de la puerta principal de la posada Garra de Lobo. Me congelé al verlos. Esto no fue bueno. Todos sus sentidos gritaban que esto no saldría bien. Oh, Rudeus.
has vuelto. Me alegro de verte, amigo. ¿Qué pasa con toda esta gente? Estuvimos cara a cara, con los miembros supervivientes de los chicos malos de la villa Tokorabu. La cara de Kurt estaba muy cansada, pero aún así nos saludó en un tono de voz amistoso. Hey. Chico. ¿Recuerdas quién te salvó en el bosque petrificado? Era el grupo de Aden, ¿correcto? Ah, por los calzoncillos de Merlín. No supe si Nokopara se había dado cuenta de que ya no tenía una mirada confiada, o si había planeado hacer esa pregunta desde el principio. Pero de cualquier manera, nos tenía contra la pared ahora. El rango actual del grupo de Aden era D. La tarea que Peyunters había aceptado estaba en el puesto B. En otras palabras, no podíamos haber aceptado ese puesto por estar un rango más arriba del que podíamos. Ahora nuestra historia estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué? Kurt nos miró a mí y a Nokopara. Yo ladeé la cabeza a un lado, tratando de decirle que mantuviera la boca cerrada. Vamos, niño. No alardeabas que llegarías lejos sin la ayuda de nadie. Este es tu momento de salvar tu orgullo y pagar tu deuda. Si el chico al menos insistía en que no tenía ni idea de lo que hablaba Nokopara, aún teníamos una oportunidad. Solo tenía la vaga esperanza para que su terco orgullo nos ayudara. Al ver mi mirada, Kurt asintió con decisión. Claro que lo fue. Nunca he visto a nadie tan fuerte como estos tipos antes. Oh, por las bolas, Merlín. Qué imbécil tan más honesto, pero la honestidad aquí no ayudaría a The Aden. Él procedió a explicar cuán fuertes éramos realmente, describiendo nuestra derrota del verdugo y las anacondas de almendra, en un estilo vigoroso que involucró toneladas de efectos de sonido, lo que consistió en escupir por donde fuera y mover las manos. En serio, Rudeus está loco de remate. Esos verdugos son aterradores, sin duda, pero ese nunca debió haber estado en el camino de The Aden. Esa pelea fue bárbara. Verdugo contra Rudeus. ¿Cómo crees que fue eso? Boom. Splat. Se acabó de un solo golpe, viejo. Un disparo. Oh, y Ruiger también es increíble. Él era como, Fwosh. Y luego Kablam, ahí van las anacondas. Estaba haciendo todas estas cosas ridículas sin siquiera pestañear. En serio, se me pone la piel de gallina con solo recordarlos pelear. Nokopara escuchó toda la historia con una gran sonrisa en la cara, lanzando de vez en cuando miradas cómplices a nuestra dirección. Vaya, es una historia increíble. Cuando Kurt finalmente se quedó sin fuerzas, Nokopara se giró hacia nosotros. Bueno, eso es muy raro, ¿qué no? Si tomaron un trabajo en la ciudad. ¿Por qué estabas en el bosque salvando a los niños de los monstruos? Yo me quedé en silencio. Cualquier tipo de intervención solo me hundiría a este punto. Lo siento, pero debo recordarles que Halil y Biskel estaban en la ciudad en ese momento, y se supone que ellos deberían de haber estado en el bosque para esa cobra, y ustedes en la ciudad para buscar la mascota. Definitivamente, se había acabado para todos ellos. No tiene sentido seguir fingiendo. Nokopara obviamente había descubierto cómo usar esto para ponernos contra la pared. Ahora solo faltaba hacer un plan Z. 1. Mata a Nokopara. Si realmente tuviera un montón de gente que supiera de nuestra violación a las reglas, como él dijo, este plan terminaría muy mal. Pero también había una posibilidad de que todo saliera bien. Fue totalmente dejarlo a la suerte, en otras palabras. Mala idea. Severus quería muerto a este imbécil, pero eso no ayudaría al grupo, y solo quedaría aún más hipócrita ante Ruiger, lo cual le valía un bledo, pero por la ayuda de su parte, prefería que se quedara con cosas positivas, para limpiar el nombre de su raza, cuando se separaran. No matar. 2. Culpa a Halil por todo. Éramos novatos, y Halil era un veterano. Si empezara a gritar que nos engañó y se aprovechó de nosotros, podríamos escaparnos. Sin embargo, intentarlo solo haría molestar a Ruiger, y este intentaría defenderlos en el acto, descubriéndose que era un supet. Él llegaría tan lejos porque hasta este punto él los consideraba camaradas. 3. Dar el dinero ahora, y encontrar una salida más tarde. Esto fue otro dejarlo todo a la suerte. Puede que encuentre una forma de resolver las cosas, pero ahora que Nokopara sabía que éramos peligrosos, probablemente había establecido un plan de varios niveles para mantenernos atrapados en esta ciudad y en sus pezuñas. Otra mala idea. Pero el hombre caballo no supo, o no tenía en consideración, que él podría obliviarlo. 4. Obliviar al sujeto. Era simple, nadie se acordaría, cualquiera que viese Severus le borraría la memoria, teniendo cuidado de no dejarlos como Gilderoy Lockhart. Después se largaría de la ciudad, también obliviando a Halil y Biskel. No dejar cabos sueltos.
Jalil tenía una voluntad débil y se rendiría a una opción que no lo dañase. Biskel, por otra parte, era una hembra fácil de dominar, la cual soltaría la sopa cuando viera que era conveniente. Bien, la cuarta opción era el rumbo a tomar. Se quitarían a Nokopara de encima y a los otros dos, pero eso conllevaría a romper relaciones con Ruiger, lo cual no le afectaba mucho, pero tampoco tenía más opciones. ¿Cómo diablos llegó a todo esto? Todo fue tal vez una trampa de ese tipo, el dios hombre. Sí, todo era su culpa, aunque más de Severus por hacerle caso. Ahora, si yo matara a Nokopara ahora solo para librarme de los problemas, empezaría a resolver todos mis problemas de la misma manera. No estaba listo para cometer un asesinato a lo largo de su nueva vida. El plan 3 no era mejor. Al entregarle dinero a este tipo, estaríamos admitiendo nuestra propia culpa. Eso era lo último que quería hacer. También había una posibilidad real de que termináramos rompiendo otras reglas, o incluso leyes, ya que nos estaban sacando dinero. Eso le daría a Nokopara más influencia sobre nosotros, sus demandas probablemente aumentarían. Hoy eran 2 monedas de hierro, en un tiempo serían 10. Y el plan era obliviarlo. ¿Qué pasaba con los compinches de Nokopara? Tal vez no le daría tiempo antes de poderle borrar la memoria a todos. Y estos irían con el chisme al gremio, y en consecuencia revocar nuestras licencias como aventureros. Obviamente esa no era su única opción para vivir, pero era la más conveniente para Eris. Si le pasaba algo a Severus, al menos ella podría arreglárselas con algo que sabía, y dirigir su viaje a casa. Pero muy difícilmente veía a Eris volviendo sin ayuda a casa, así que Eris era su principal objetivo. No limpiar el nombre de una raza de demonios, no jugar al Gryffindor con brújula moral de camaradería, y por supuesto no un aventurero. Solo alguien que quería ir a casa, pasar a lo que pasara. Severus estaba dispuesto a traicionar a Jalil y a Ruiger. No le importaba si Eris termina odiándolo. Le daba igual, todo el mundo lo había odiado, que otros más lo odiasen no cambiaría su vida en lo más mínimo. Snape iba a tomar la decisión de inundar la ciudad. Era un plan horrible, pero efectivo. Los amigos de Nokopara no tendrían tiempo para dar la queja al gremio, mientras trataban de no ahogarse, y después estarían más ocupados tratando de reconstruir la ciudad que olvidaran al grupo infractor, de Adend. Pero, realmente, él estaba dispuesto a eso. Matar gente, y no poca, para ser específicos, solo para conservar la estúpida licencia de aventurero. No. Claro, era muy conveniente el ser un aventurero, pero él podría trabajar y hacer otras cosas para ganarse la vida, no solo irse de aventuras. Y él se lo había jurado, no sería una mala persona. Hacer algo como inundar la ciudad era un acto perverso que solo una persona con un alma tan podrida como Voldemort haría. Severus no era perfecto, era una persona lejos de serlo, pero ahora que se conocía mejor, sabía que él nunca querría lastimar gente inocente, si no fuera absolutamente necesario. ¿Qué más daba si le quitaran el estatus de aventurero? Había cometido un terrible error, y él lo afrontaría como tal. Él mismo iría a confesar su violación de las reglas al gremio. Claro, eso afectaría a Jalil y Biskel, pero de todas formas esos dos habían estado condenados desde que empezaron a secuestrar mascotas. Con eso en mente, me dispuse a hablar con Nokopara para que pudiéramos ir al gremio. Pero, cuando miré a Nokopara, parecía asustado. ¿Qué? Tartamudeó. De repente, se había puesto blanco como una sábana, y sus rodillas temblaban. Pero no me miraba a mí, sino a algo detrás de mí. Me di la vuelta. Ruigerd estaba allí de pie, muy mojado. En su mano de Ruigerd tenía una jarra de barro que antaño contenía agua, la cual se echó desde la cabeza, haciendo que el tinte azul se lavara. Ahora su pelo era verde esmeralda a la luz del sol. Ruigerd no tardó en quitarse la cinta protectora que la había dado para tapar su tercer ojo. Y ahora estaba exponiendo la joya roja de su frente a todos. Y desde la perspectiva de cualquiera que lo viese, Ruigerd era demasiado intimidante, pero lo peor de todo, es que ahora cualquiera podría darse cuenta de que era ese es su pet. Nokopara se había caído de espaldas, cayendo de nalgas al suelo. Soy Ruigerd Superdía, también conocido como de Adend. Parece que mi identidad ha sido expuesta. Ahora supongo que tendré que matarlos a todos. Claramente una mentira. Ruigerd no sería capaz de matar a gente a diestra y siniestra, puesto que entregó su línea en un monótono rígido y antinatural. El hombre no estaba hecho para ser actor. Aún así, la ira en sus ojos era real, y que era un super, sumado a que el hombre era naturalmente intimidante, lo hizo todo.
Ah, Ah. 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 Alguien emitió un chillido penetrante. Y de repente, todos en la calle gritaban. Niñas, jóvenes y ancianos por igual. Dejaron caer todo lo que llevaban y corrieron por sus vidas. Cuando el caos se extendió, Jalil fue el primero en traicionarnos. Gritando. Me amenazaron. Yo no sabía nada. No estoy de su lado. Se dio la vuelta y corrió, llevándose a Biskel con él. Esta nos dio una última mirada antes de desaparecer entre la multitud. Por otra parte, las piernas de Kurt se le habían caído por debajo. Tal vez estaba recordando lo bien que le había hablado a Ruiger del otro día, su cara estaba pálida como la muerte y parecía que se estaba meando encima. Pero Severus Snape tenía una pregunta sobre todo esto. ¿Por qué estaban todos tan aterrorizados de repente? Seguía siendo Ruiger. Si al muy lerdo se le había ocurrido la idea de delatarse y decir que nos mataría a todos. Pero si eso fuera mínimamente cierto, Nocoparra no hubiera tenido tiempo de soltar la sopa de Ruiger y el suelo de la calle estaría manchado por la sangre de todos los que estábamos aquí. Todo esto porque, únicamente, su color de pelo había cambiado, eso era todo. No era tan fácil de entender, pero tampoco tan difícil de asimilar. Claro, tenía derecho a asustarse por la broma de mal gusto, pero no a hacer el alboroto que la gente estaba haciendo. Incluso hace menos de un minuto Kurt estaba hablando de Ruiger, como si fuera una especie de superhéroe. Dijo que quería ser como él algún día. Lo miraba con respeto en sus ojos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le tienes tanto miedo ahora que su cabello es verde? Incluso la noble malcriada, Eris. No tiene ni idea de lo que está pasando, pero se mantiene calmada. Está ahí con los brazos cruzados, los pies bien separados y la barbilla en el aire, mirando todo esto en silencio con los ojos bien abiertos. Entonces, ¿por qué todos los demás se están volviendo locos? Muchas de las personas que nos rodeaban huían en un pánico ciego. Otros estaban sentados en la calle. Unos pocos habían desenfundado sus armas, aunque sus piernas temblaban. Había muchos tipos diferentes de personas en el área, pero ahora todos estaban temblando. Todo esto por un tipo con el pelo verde. Sabía que la gente de aquí temía al Supet. Pero no sabía que le temían tanto. No sabía lo intenso que era su terror. Ah. Me dio ganas de reír. ¿Cuál era el sentido de todos mis planes e intrigas? Echaron un vistazo a su color de pelo real, y esto es lo que tenemos. De verdad creí que mi pequeño plan de mejorar su relación con el público en general, iba a cambiar algo. ¡Qué ridículo! Tal vez asumió que todo el mundo llegaría a entenderlo, como Eris y la tribu Migurt. Pero eso nunca iba a ser posible. No se trataba de contrarrestar algunos rumores desagradables. Para esta gente, los Superd eran la personificación del terror. ¿Y yo quería ayudar a cambiar eso? ¡Qué mal chiste! Fue inútil desde el principio. Cuando se desató el infierno a su alrededor, Ruiger se acercó lentamente a Nocoparra. Tú, allí. Tu nombre era Nocoparra, ¿no? Agarrando al jinete por el cuello, lo levantó del suelo. El cuerpo de Nocoparra parecía pesado, pero Ruiger lo levantó sin esfuerzo. Como si fuera una pluma. Espera, Ruiger. No lo mates. Incluso ahora que había llegado a esto, me encontré gritando una advertencia. Si matara a Nocoparra en estas circunstancias, con todo el mundo mirando, el nombre de los Super se mancharía de sangre una vez más, nadie nunca creería que su gente, o al menos él, era una persona decente. Bien. Tal vez, aunque no matara a Nocoparra, la gente seguiría pensando en él como un monstruo. Aún así, uno no podía dejar mancillar su nombre en algo que no valía la pena. Y Ruiger no era un monstruo total. Lo siento. No tenía ni idea de que eras un Super de verdad. Por favor, no me mates, por favor. La cara de Ruiger estaba llena de rabia. Nocoparra temblaba como si lo hubiera torturado con Cruciatus. ¡Ey! ¿Qué demonios está pasando? Siseó Eris, por obvias razones, sonando un poco nerviosa. Estamos en medio de una encrucijada, pero será prudente quedarnos al margen. Respondí lentamente. Bueno, supongo que no tenemos suerte entonces. Dijo, rindiéndose lo suficientemente rápido. Alguna vez la hemos tenido. Respondí alzando las cejas. Snape se quedó pensando en una solución. No, no había forma de arreglar este desastre. Y todo fue culpa mía. Había asumido que siempre podíamos pensar en algo, incluso si alguien se daba cuenta. Me permití creer que podemos improvisar para superar cualquier problema inesperado con su magia de su mundo, que era mucho más conveniente que la de este. Pero al final, este desastre fue el resultado de sus acciones.
Ahora que los acontecimientos habían llegado tan lejos, la única manera real de intervenir sería llevar a cabo mi idea original y hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cómo? Con un maremoto mágico. No había mejor opción. ¿Ruiger podría salvar a los niños? No, esa era la peor opción. Ya tenía las manos manchadas, él no sería el verdugo de esa gente. No importará si no podían seguir trabajando de aventureros. Severus juró proteger a los jóvenes. Aunque solo era para los estudiantes de Hogwarts, no podía darse la libertad, él no era un asesino. No más. Mientras yo estaba atrapado pensando en mi plan de escape. Nocopara habló. Por favor, tienes que tener piedad. Tengo 7 niños hambrientos en casa. Nocopara suplicó por su vida de una manera un tanto incoherente. Era bastante obvio que esos niños no existían. Incluso yo podría haber conseguido algo más convincente. Aunque la primera parte de tener 3 hijos sonaba verdadera, todo cambió cuando lo cambio por 7. Porque aún usando a tus hijos de escudo, eso era más imperdonable para el Deaden, Ruiger. El cual solo le dijo al hombre caballo. Me voy de esta ciudad. Y vas a olvidar que alguna vez me conociste. Aún así, Ruiger no lo liberó de inmediato. Correcto. Muchas gracias. El alivio bañó la cara de Nocopara, al menos por un instante. Sin embargo, más vale que nuestra condición de aventureros no haya sido revocada para cuando lleguemos a la siguiente ciudad. Ruiger golpeó su tridente hacia adelante y cortó un solo corte superficial en la mejilla de Nocopara. Una mancha húmeda se extendía por la parte delantera de los pantalones del jinete, y algo sobresalía en la parte trasera. Snape quiso vomitar al ver esto. No asumas que estás a salvo dentro de las murallas de esta ciudad, ¿me oíste? Dijo en un siseo tenebroso. Nocopara asintió vigorosa y repetidamente. Cuando Ruiger lo dejó caer, cayó al suelo con un plop. Poco después, Ruiger fue expulsado de Ricarisu. Tomando toda la culpa de todo sobre sus hombros, huyó al desierto. Ese fue un día feo y frustrante para el equipo. Ruiger salió corriendo solo, dejándonos atrás. Muy pronto, los guardias corrieron a preguntar a todo el mundo qué había pasado. Severus intentó hablar de que el Deaden no era tan malo, pero sin defenderlo firmemente. En estos momentos no necesitaba jugar al abogado del diablo. Al poco tiempo, todos llegaron a la conclusión de que Ruiger había estado planeando un plan malvado aquí, usándonos como sus peones. Los detalles de su plan no estaban claros, pero al menos nunca había tenido la oportunidad de llevarlo a cabo. Todos los que nos rodeaban, nos miraban a mí y a Eris con compasión en los ojos. Estaban convencidos de que éramos niños ingenuos que habían sido manipulados por un diablo vicioso, y, lo más gracioso es que el diablo malicioso en sí era Snape, por sus planes, no el señor con alta brújula moral de cabello verde. Estaba tan frustrado que podría haber usado Secrum Sempra en Jalil, ese cobarde. Aunque Severus no se quería afanar en ayudar a Ruiger, él no tuvo la culpa aquí, sino Severus. Al final, Eris y yo regresamos a la posada Garra de Lobo, recogimos nuestras pocas posesiones y dejamos la posada para siempre. Necesitábamos apurarnos, o Ruiger podría hacer una tontería. De todos modos, no podíamos quedarnos en esta ciudad. Nocopara seguía vivo, al igual que sus supuestos aliados. Y el hecho es que habíamos roto las reglas del gremio. Una vez que las cosas se calmaran un poco, estaríamos atrapados de nuevo y sin Ruiger en quien confiar. Ahora él se encontraba pensando que Ruiger era alguien de fiar. Parece ser que algo en su actuación convenció a Severus, aunque no debería ser tan complaciente solo por esa acción del hombre. «Hey, Rudeus». Cuando salíamos de la posada, Kurt se acercó a nosotros con una expresión incierta en su rostro. No sabía qué decirle honestamente. ¿Por qué diablos viajaban con ese monstruo? Juru. No lo llames monstruo. ¿Recuerdas quién te salvó en ese bosque? Porque a decir verdad, si no hubiera sido por ese monstruo, yo te habría dejado morir. Vamos, incluso te has hecho pipí en los pantalones. Solo por conocer un poco de la verdadera identidad de tu salvador. Bueno, eso es verdad, supongo. Es mi error, yo estaba equivocado. Realmente era chico de buenas intenciones, Gryffindor. Aunque Eris seguía mirándolo con las manos apretadas a los costados. Tal vez no quería beso de despedida. Kurtz. Tengo una orden para ti. Quiero que nos pagues por salvarte la vida. Está bien. Dijo Kurt, su expresión se está volviendo más seria. ¿Qué necesitas? Ruiger no es una mala persona. La gente le tiene miedo por las cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero es un buen tipo.
Quiero que lo difundas por toda la ciudad, incluso después de que nos vayamos. Cierto. Lo tengo. Supongo que sí, le debo la vida después de todo. El chico no parecía del todo convencido. O bien. Parecía alguien que se tomaba en serio sus promesas. Tal vez en realidad cumpliría su promesa. No lo sabía, pero al menos el niño debía pagar por los servicios del The End. Snape se detuvo en el gremio de aventureros y sacó a Halil y Biskel del grupo de Adend. También le pedí a la recepcionista que les pasara un breve mensaje. Halil y Biskel nos han servido bien. Perdonaré su afrenta, pero tendrán que seguir con lo de limpiar el nombre de Ruiger como lo han estado haciendo, o pueden sentirse libres de no hacerlo, de todos modos. No se atrevan a traicionarnos de cualquier forma. Postdata. No es necesario que contesten la carta. Escribió. Esos dos nos traicionaron al final, pero no se les puede culpar por ello. Era la única opción que tenían para salvarse. A menos que quisieran viajar con nosotros. Dejando de lado cómo terminaron las cosas, definitivamente nos ayudaron mucho. De camino a la puerta de salida de la ciudad, me detuve en los establos para comprar un reptil parecido a un lagarto, entrenado para transportar gente y equipaje. Era una criatura grande con 6 patas y ojos encantadoramente abultados. En este continente, se utilizaban básicamente en lugar de los caballos. Esta especie en particular podría acomodar fácilmente a 2 jinetes adultos a la vez. Nos costó 10 monedas de hierro, casi como quitarme un pelo de todo lo que tenía, y ya desde hacía algún tiempo, decidió que iba a comprar uno de estos, cuando salgamos de nuevo a la carretera. Tener uno supuestamente facilitó la navegación en el continente demoníaco. Después de un breve tutorial del comerciante sobre cómo controlar la cosa, la cargué con nuestras bolsas y salimos de Ricarisu. Había un gran número de soldados reunidos alrededor de la puerta. Tal vez se estaban preparando para perseguir a Ruiger o algo así. Sus caras estaban pálidas, pero sus expresiones eran emocionantes. Cuando me detuve a saludar, nos advirtieron que tuviéramos cuidado, ya que el de Adend había huido de la ciudad no hacía mucho tiempo. A partir de ese momento, procedieron a enfatizar que The Adend era un diablo sediento de sangre, y especularon sobre las malas acciones que había estado realizando dentro de la ciudad. Y, por supuesto, no confirmaron nada de lo que dijeron. Después de un tiempo, ya no podía morderme la lengua. Ese hombre estuvo en la ciudad durante casi 2 meses, y no causó ningún problema. Los guardias me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Los miré con indignación, y chasqueando la lengua con irritación, finalmente me fui de la ciudad. Estaba de muy mal humor. No podría creer la estupidez de estos sujetos. Ahora mismo, necesitábamos reunirnos con Ruiget. ¿Estaba todavía en algún lugar cercano? Tuve que asumirlo. Si su orgullo como guerrero seguía intacto, no había forma de que nos abandonara, o al menos a Eris. En el bosque había tratado de enmendar las cosas conmigo, pero aún no estaba seguro si debía ir por él, o irse sin él, ahora que tenía la oportunidad. Aunque al final y fue en su búsqueda. Supongo que esto debería ser lo suficientemente lejos. Una vez que la ciudad estaba completamente fuera de la vista, envió unos fuegos artificiales mágicos al cielo. Explotó en el aire con una explosión feroz, produciendo un destello de luz y una ola de calor. Esperamos un rato, pero Ruiger no apareció. Eris, ¿puedes llamarle tú también? Sí. Espera. Grité deteniéndola. ¿Qué? Haré un hechizo para ampliar tu voz y esta llegue más lejos. Hay un hechizo para eso. Bueno, solo yo lo puedo hacer. Oh, eres increíble, Rudeus. Snape ignoró eso, y procedió a hacer el hechizo en Eris. Espera, Eris. Dije, interrumpiéndola antes de que tomara aire. ¿Y ahora qué? Dijo ya irritada. Solo espera. Snape conjuró unos taponcillos para sus oídos, y los del lagarto, y poniéndoselos, con un hechizo de ocultar el sonido del ambiente. No quería que Eris le destruyese los tímpanos, incluso, ahora más que ella tenía un hechizo de ampliar voz. Cuando estuve listo, asentí a Eris y alcé mi pulgar. Ruigerd. Cuando Eris gritó el nombre de Ruigerd a todo pulmón. Snape pensó que sus oídos sangraban. Había sido tan ruidosa, que el hechizo para ocultar el sonido del ambiente que puso no fue suficiente para retener el grito de Eris. Dejando a Severus con un severo dolor de oídos. Al poco tiempo después de eso, llegó un grupo de coyotes Pax, bastante irritados y molestos. Su lagartija se asustó al ver a las bestias, pero no tenía que preocuparse, ya que la rápida Eris les empezó a quitar esa irritación. Yo decidí unirme a ella también.
Muy pronto, el área rocosa en la que estábamos parados se transformó en una meseta perfectamente plana, y los monstruos se redujeron a trozos sangrientos. ¿Podrían seguir regresando como zombies, incluso de este estado? No es mi problema. Esa ciudad puede lidiar con ello, después de todo tenían al gran Nokopara. Pero después de todo esto, Ruiger tampoco hizo aparición. Vaya hombre, tanto estaba alegando sobre cuidar a los niños, y nos deja a la merced de una horda de bestias. Pasaron 20 minutos y el hombre no aparecía. Rudeus, ponme ese hechizo, lo volveré a llamar. Cansada, Eris se bajó del lagarto, preparada para volver a llamar a Ruiger. Oh no, no lo harás. ¿Por qué no? Dijo ladeando la cabeza. Tengo un mejor método que dejarme sordo. ¿Y entonces por qué no lo usaste? Dijo cruzándose de brazos enojada. Es complicado, ¿sabes? Dije en un gruñido. Bien, solo date prisa. Con eso se volvió a montar en la lagartija, con un salto, lo cual hizo que ésta se moviera con mal humor. Snape caminó unos pasos por los cadáveres de los coyotes Pax. Se detuvo con un respiro por lo que haría. Tuvo que esperar unos 2 minutos hasta poder reunir todos sus recuerdos más preciados, pero fue difícil. Cuando estuvo listo, movió circularmente su bastón con un grito de Expectro Patronum. Con eso, de la punta del bastón salió una luz plateada, y lentamente se formó una cierva. ¡Uah! Escuchó a Eris sorprenderse. Snape simplemente la ignoró. Yo solo presté mi atención a la cierva. Ve y busca a Ruiger. Le ordené, ya que era la mejor forma de encontrar a Ruiger. Lo debió haber hecho desde el principio, pero tenía sus dudas. Con eso dicho, la cierva galopó hacia el noroeste, una débil luz plateada, alejándose como niebla. Rude. Ni te atrevas, Eris. No te enseñaré cómo te hace este encantamiento, de todas formas, eres bastante mala para hacer este hechizo. Dije, porque Eris bajó de la lagartija acercándose a mí. Y seguramente para pedirme que le enseñara el encantamiento Patronus, y la respuesta sería no. Severus había empezado a cansarse de que le pidieran cómo usar hechizos de su mundo. Silp y Eris se habían encargado de agotar su límite. Además de que era un encantamiento de alto nivel, y Eris apenas podía hacer magia de nivel principiante. Mira, es Ruiger. Dijo Eris, señalando por el noroeste. Después de un rato de espera, el demonio aterrorizador de ciudades se dignó a aparecer. Venía acompañado por mi sierva Patronus, la cual daba leves trotes. Snape sintió que se sonroja al ver esa cosa, así que miró a la cara del hombre. Había una mirada culpable en su cara. Eso lo hizo sentir un poco extraño. En cambio, Ruiger tampoco me miraba, sino que miraba a la sierva con curiosidad. Pero tenían que resolver las cosas, y el avatar de su corazón y alma no los ayudaría, así que con un movimiento del bastón, Severus disipó a la sierva en un destello de plata. Ruiger y yo escogimos ese momento para vernos mutuamente. Nos quedamos así hasta que rompí el silencio. ¿Por qué, se supone que hiciste eso? Salté inmediatamente a la pregunta, con una orden de por qué hizo el alboroto en la ciudad. Lo siento. Ruiger empezó, con una disculpa. Era bastante incómoda la situación, tanto porque Ruiger y Snape la habían cagado. Snape al unir fuerzas con Jalil y Biskel porque quería un camino más rápido y fácil al rango A. Aunque no había hecho falta, pues tenía bastante dinero para comprarse una maldita maleta de 25 monedas de mineral verde, y una túnica que costaba 5. Lo que ganarían en unos buenos 2 meses en el rango A. Pero en ese momento pensó que nada podría salir tan mal. Cuando Nokopara nos amenazó, asumí que nos las arreglaríamos para salir de esto. Pero un solo desliz bien intencionado de una persona, nos llevó contra la pared. Claro, pudo obliviar a todos, pero sería bastante riesgoso, además de que Ruiger tenía una moral demasiado tediosa para Snape, quien no era muy fan del bien común de la gente. Si se hubiera puesto a hacer actos deshonrosos para un guerrero, él podría haberle parado sin problemas. Después de todo era endiabladamente fuerte. Y su plan maestro para librarse del problema, fue hacer un señuelo, inundando la ciudad para que Nokopara ni nadie tuviera tiempo de revelar al gremio sus violaciones a las reglas, pero al final decidió descartar la opción. Desde hace mucho tiempo se juró nunca volver a dañar a nadie inocente, y la locura que iba a hacer causaría la muerte de muchos. Al final decidió afrontar las consecuencias. La multa y la expulsión del gremio de ladrones, tal vez borrarle la memoria a Nokopara e irse de la ciudad. Buscando otras formas de ingreso.
Pero ahí entra en escena Ruiger, quien salvó mi carrera de aventurero sacrificando lo poco ganado en el intento de limpiar su reputación, y haciéndose ver como el monstruo, y convirtiéndose en el chivo expiatorio para ayudarnos a salir de la ciudad sin perder nuestras licencias de aventureros, siendo Ruiger el único perdedor. Cuando, él no tenía que haberlo hecho en principio. Claro, eran un equipo, pero un equipo disfuncional y unido solo por la tenacidad del hombre en acompañarnos. Y después de lo ocurrido en el bosque, donde Severus directamente le dijo que se podría largar, ya que no lo necesitaba, y que ahí quedaba su alianza. Pero a pesar de que cuando Severus quedó contra las cuerdas, Ruiger se quedó a su lado, pudiendo haberse ido y hacer lo que quisiera, decidió darnos el chance para salir sin que nos viéramos afectados. Y ahora Severus quería pagar esa deuda. Tal vez Ruiger no lo hizo con esa intención, pero Snape era un hombre orgulloso. Y su única forma de pagarle sería dejando que los acompañara. Ya no tenía dudas sobre su lealtad, fuera o no algún plan de ese autoproclamado dios hombre. Ruiger era alguien en el que podría poner su vida, y la de Eris. Ahora más que nunca merecía estar cerca de nosotros. Obvio, el hombre y él iban a tener una charla de cómo llevarían las cosas. Aunque estuviese en deuda, sus motivaciones la mayor parte del tiempo eran diferentes. Ruiger con su alta brújula moral de un guerrero, y Snape dispuesto a sacrificar lo que fuera con tal de cumplir sus objetivos. Con eso en mente, hablaría sobre el futuro con Ruiger. No, supongo que tú no tienes tanto la culpa como la tengo yo, Ruiger. Y te pido perdón por lo del bosque. Me equivoqué contigo. Dijo, sintiéndose raro, por ser tan honesto. Pero la respuesta de Ruiger no fue lo que había esperado. No. Hiciste todo lo que pudiste, Rudeus. Sí, claro, ser chantajeados era parte del plan. Incluso hasta los mejores planes de batalla salen mal. Sé lo bien que pensaste en cada detalle, en cada paso que dimos, día tras día. De repente, Ruiger sonrió y puso su mano suavemente sobre mi cabeza. Lo cual no le gustó, pero no dijo nada. No sabía en qué estabas pensando, por supuesto. Y admito que, hasta hoy, sospechaba que tus objetivos eran inmorales. Por esa razón, hubo momentos en que apenas podía soportar tus decisiones. Se detuvo para mirar a Eris, y luego asintió. Pero ahora entiendo que estabas simplemente desesperado por proteger algo, sin importar el costo. Lo vi en tus ojos hace un momento, cuando estabas listo para matar a ese hombre, o sufrir el castigo. O, cuando estaba a punto de inundar la ciudad. Pero realmente solo la tuvo por un instante, más no lo haría y simplemente aceptaría que le retiraran su licencia de aventurero. Luchas para proteger algo, Rudeus. Y eso te convierte en un guerrero. Cuando Ruiger pronunció esas palabras, sintió como si algo golpeara su pecho. Nunca mereció ese tipo de elogios. Era una persona vil y egoísta de terrible actitud. Pero nunca pensó que algún día le reconocerían lo que había hecho bien. Dumbledore alguna vez le reconoció su valentía y coraje, pero sus palabras siempre sonaron huecas en el oído de Severus, pero, en cambio, las de Ruiger estaban bañadas por otra emoción, verdadero reconocimiento y admiración por él. Aunque estuviera dispuesto a abandonar a Ruiger, y hacer cosas cuestionables. A sus ojos, me convertí en un guerrero, por querer salvar a Eris, por encima de todo. Y después de sus palabras. Se sintió como una escoria al intentar abandonar al único aliado en el que podría confiar en toda su vida. Ruiger, yo estoy. Snape quería ser honesto, pero no pudo reunir nada, esto pasaba cuando golpeaban tan cerca de su núcleo. Ruiger, yo. No digas nada. Pero me cortó antes de que pudiera. De ahora en adelante, pon tus metas por encima de las mías. ¿Qué? No te preocupes. Los protegeré a los dos, aunque no mejore mi reputación. Confía en mí, por favor. Deja que los escolte de vuelta a su casa. Bueno, eso les quitaría un gran peso de encima, había sido tan tedioso y difícil tratar de limpiar su nombre, y el de su gente, que había recurrido a toda clase de tonterías. Desde aliarse con ladrones de poca monta, hasta dejar morir a un niño. Sinceramente, era bueno que el hombre declinara esa petición. Sus vidas serían más fáciles. Aunque no podría aceptarlo del todo. No después de habernos ayudado y ser el único en el que podríamos confiar. Está bien, entonces. La próxima vez que lleguemos a una ciudad, esperaré afuera. Dijo resignado. Parecía que 2 meses cambiaron la forma de pensar, que 500 años no pudieron, pero... No puedo hacer eso, Ruiger.
Ayudaré a arreglar en lo que se pueda tu reputación. Aunque solo sea para que puedas entrar a la ciudad, sin la necesidad de esperar afuera. ¿No has aprendido la lección, Rudeus? ¿No ves que soy tan poco confiable? Confío en que no volverás a mostrarte tan descuidadamente. Y para pagar lo que hiciste por mí en la ciudad, quiero ayudarte a alcanzar tu meta. Snape entendía perfectamente lo que sentía el hombre. Hace tiempo. La gente también le puso una etiqueta, una que nunca se pudo quitar, e internamente sufrió por ello. Pasó 2 décadas viviendo para una promesa para la que no estuvo del todo a la altura. Lleno de arrepentimientos y dolor, aislándose del mundo sin atreverse a mezclarse de nuevo con la sociedad. Si no hubiera sido por ese empujón que Roxy le dio, realmente se hubiese quedado en la aldea, marchitándose hasta que la muerte lo volviera a reclamar. Por segunda ocasión. Pero suponía que eso era parte de avanzar como persona. No estancándose como lo hubiese hecho Severus Snape, ahogándose en autocompasión y dolor. De eso se trataba su nueva vida. Seguir adelante, metiendo la pata, y arrastrarme lentamente por el barro, pero seguir. Tal vez fracasarían como Henry Carisú, y no podrían limpiar el desastre, ni salir endebles. Pero él estaba bien con eso. Podrían fracasar, pero, al menos lo harían juntos. Algo en eso se sintió extraño, no se sentía tan mal compartir la carga de todo en equipo, y saldrían adelante, como un equipo. Rudeus, eres ciertamente un niño testarudo. Mira quién lo dice, el demonio más terco y menos razonable que he conocido. Ah, está bien entonces. Hagamos lo que podamos, supongo. Con una sonrisa irónica, Ruigerda sintió levemente. Por alguna razón, en ese momento, sentí que finalmente, no, Ruigerd debió haberlo sentido también. Porque en ese momento, los dos habían ganado la confianza del otro para siempre. Y al mismo tiempo, los dos estrechamos nuestras manos. Realmente Ruigerd no era tan diferente a él. Los dos fueron traicionados por sus respectivos señores, y juraron destruirlos a toda costa. Hicieron cosas malas en sus pasados, pero ahora se proponían a mejorar, y ambos compartían cargas que destruirían a un hombre. Pero fuimos interrumpidos abruptamente por la mano de Eris, la cual también se unió con un tono indignado de: Oigan, no me excluyan, yo también soy del equipo. Ante esto Ruigerd rió, mientras yo solo sonreía a Eris maliciosamente. Con eso, partieron en la lagartija a una zona menos hostil para poder acampar. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Ruigerd le pidió un favor, el cual era: Rudeus, ¿tienes algún hechizo que me corte el cabello? ¿Para qué, o qué? Dije, sin aún somnoliento y sin entenderlo. Lo que pasó ayer, me dejó claro que mi cabello asusta a la gente, así que, quiero deshacerme de él. Esa es, ciertamente, una muy buena idea. Dije. Tomando mi bastón le dije a Ruigerd: no te muevas. Aquí me quedo. Dijo Ruigerd inclinándose en una pose de caballero. Yo agité mi bastón con un gran bramido de Calvinsto. Haciendo el hechizo de calvicie, este pasó por la cabeza de Ruigerd, cortando desde la raíz todo su pelo verde. Ahora Ruigerd estaba calvo como una bola blanca. La vista casi deja ciego a Snape. Y así empezó el viaje del grupo de Adend. Fin del capítulo 13.